A continuación, vamos a ver el primero de los vídeos sobre la sección de implementación. Primero, el programa de trabajo, con los paquetes de trabajo y los deliverables, la estructura de gestión, los milestones y los procedimientos. Lo primero que tenemos que incluir es un gráfico de Gantt. En este tipo de gráfico se pueden ver rápidamente las tareas que hay que llevar a cabo en el proyecto y su relación entre ellas. Además, también permite incluir los milestones y los deliverables, de manera que de un solo vistazo se tiene idea de la duración del proyecto, cómo están relacionadas las tareas entre sí y su distribución es coherente con los objetivos. Hay herramientas enfocadas a realizar este tipo de gráficos que tienen la ventaja de que sirven también para llevar un control durante la ejecución del proyecto. Permiten, por ejemplo, hacer un seguimiento del avance real de las tareas con respecto a lo programado, analizando las desviaciones y dónde hay que actuar para recuperar los posibles retrasos. Además de las tareas y las relaciones entre ellas, se pueden incluir columnas adicionales en las que indicar los líderes de cada paquete de trabajo y los objetivos relacionados, dándole al evaluador mucha información de manera visual. Un análisis que hay que hacer es indicar el camino crítico. El camino crítico es aquel que está compuesto por las tareas para las cuales cualquier retraso supone que todo el proyecto sufre un retraso. Por lo tanto, nuestra gestión de tiempo se debe centrar principalmente en esas tareas y en los milestones del tipo Go o No Go. Es decir, aquellos que si no se cumplen van a impedir el avance del proyecto. Con esta información debemos hacer un análisis de riesgos e indicar cuáles son las medidas que vamos a incluir para evitar su retraso o para que, si llegado el caso, este se produce, mitigar y revertir el impacto sobre el desarrollo del proyecto. Hay veces que surge confusión entre lo que es un deliverable y un milestone. Un deliverable es un producto tangible y medible del proyecto. Puede ser, por ejemplo, un documento, una planta piloto, un informe sobre el resultado de un experimento. No hay que hacer un número excesivo de deliverables. Podemos caer en el error de hacer, por ejemplo, muchos informes, pero puede ser mejor agruparlos en menos informes más relevantes. Además, no quiere decir que todo lo que produzcamos en el proyecto sea objeto de un deliverable, solo aquello que pueda ser relevante de cara a que la comisión y la comunidad externa al proyecto conozca el desarrollo del mismo. Los milestones son puntos de chequeo en la vida del proyecto. Nos permiten evaluar el grado de avance del mismo. En ocasiones puede haber deliverables que sean también milestones. Por ejemplo, la construcción de una planta piloto que necesitamos para seguir haciendo pruebas, los resultados de unas pruebas que nos permiten seguir avanzando en el resto del proyecto, etc. Tenemos que indicar la estructura de gestión del proyecto, cuáles son los grupos de gestión que hemos creado y su relación con los paquetes de trabajo, qué competencias tienen, quiénes componen cada grupo, qué relaciones entre ellos, cuáles son los mecanismos de decisión, las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos, cada cuánto tiempo se reúnen, etc. En definitiva, toda la información sobre su funcionamiento. En función de la complejidad del proyecto, la estructura debe ser más o menos compleja. No podemos hacer una estructura demasiado simple para un proyecto muy grande, pues impediría su control efectivo. Tampoco una estructura muy compleja para un proyecto muy simple, porque dificultaría su avance. La estructura debe ser al mismo tiempo robusta para que permita un control adecuado del proyecto y ágil para que no retrase la toma de decisiones y el avance de los trabajos. Es conveniente hacer una tabla en la que pongamos en qué tarea participa cada partner y cuál es su tanto por ciento de carga de trabajo. Esta tabla pondrá en manifiesto posibles incoherencias o desigualdades en la carga de trabajo, que o bien tenemos que tratar de corregir o bien, si tienen justificación, explicarlas. Una parte que se olvida muchas veces en la propuesta es la gestión de la innovación, que consiste en diseñar y explicar el proceso que se va a llevar a cabo durante la ejecución del proyecto para capturar las ideas creativas sobre productos, servicios, tecnologías, etc., que no estaban previstas inicialmente y que pueden ir surgiendo durante el desarrollo del proyecto, y cómo estas ideas podrían desarrollarse, implementarse e intentar llevarse al mercado. Debe tener su personal asignado. En función del tamaño del proyecto, puede ser solo necesario un Innovation Manager o debe incluir otros miembros adicionales del consorcio. Por último, una tabla sobre los riesgos que pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Esta tabla es diferente de la que se incluye en el apartado de impacto.
Mientras que la tabla de impacto se refiere a los riesgos para que la tecnología salga al mercado, esta tabla se refiere a los riesgos que pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, que un socio determinado se caiga del proyecto, o como en la situación actual, que haya un rebrote de COVID y se puedan producir confinamientos. Tenemos que explicar no solo los riesgos, sino qué medidas vamos a implementar para evitar que se produzcan y cuáles para que en el caso de que se produzcan vamos a hacer para mitigar o revertir la situación.